Un adolescente llamado Marcus Williams fue detenido frente a su propia casa por hombres que fingían ser policías. Estos supuestos guardianes del vecindario lo señalaron como intruso, mostrando un poder injusto y cargado de prejuicio. Sin embargo, el destino tenía preparada una entrada inesperada. Su padre, un agente del FBI, apareció en el momento decisivo. Pero solo escuchen cómo este giro cambió todo y cómo la justicia terminó imponiéndose con fuerza. El sol de la tarde caía lento sobre las calles tranquilas del vecindario, las ventanas reflejaban el último resplandor dorado del día y las aceras permanecían en silencio, como si todo estuviera en calma. Marcus Williams, de 17 años, regresaba de su entrenamiento de baloncesto con la mochila colgada al hombro y las zapatillas deportivas en la mano. Tenía la respiración agitada, pero en su rostro se dibujaba la satisfacción de quien había dado lo mejor de sí en la cancha. Para él, aquel trayecto era rutina. Unos cuantos pasos más y estaría en casa, con la seguridad de su familia. De repente, un vehículo oscuro y sin distintivo se detuvo con brusquedad justo frente a él. El ruido de los frenos quebró la serenidad del vecindario. Marcus dio un paso atrás sorprendido. La puerta se abrió y descendieron dos hombres vestidos con chaquetas negras. Las insignias en sus brazos brillaban bajo la luz, aunque algo en ellas parecía fuera de lugar, como si fueran imitaciones mal cuidadas. Uno de ellos encendió una linterna y dirigió el haz de luz directo al rostro del muchacho. Su voz fue áspera, cargada de autoridad fingida. Le exigió que levantara las manos y explicara qué hacía allí. Marcus parpadeó, cegado por la intensidad de la luz. El desconcierto lo paralizó por un instante. Con un hilo de voz alcanzó a responder que vivía en esa misma casa, señalando la entrada al final del camino. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos, como si no aceptaran su respuesta. En sus ojos había desconfianza, pero también un poder injusto, el de quienes creen que pueden decidir quién pertenece a un lugar y quién no. Uno de ellos dio un paso más cerca, y el aire alrededor de Marcus se volvió denso, pesado. El corazón del adolescente latía con fuerza. Por un momento pensó que todo aquello era un error, que en cualquier segundo se aclararía la confusión. Pero cuando vio al segundo hombre sacar de su chaqueta unas tiras de plástico rígido, comprendió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Ya no se trataba de una simple equivocación. En ese instante, la calma del vecindario se transformó en una escena inquietante. Detrás de las cortinas de varias casas comenzaron a aparecer siluetas. Algunos vecinos observaban con curiosidad, otros levantaban sus teléfonos para grabar, pero ninguno se acercaba a intervenir. Marcus sintió que estaba solo, atrapado en una situación que se volvía cada vez más absurda e injusta. La incredulidad le heló la sangre. ¿Cómo podía ser que en la puerta de su propia casa, en el barrio donde había crecido, dos desconocidos lo trataran como a un intruso? El silencio del entorno y la mirada indiferente de quienes observaban desde las ventanas hicieron que el impacto inicial se transformara en una sensación de aislamiento. Estaba a unos pasos de su hogar, pero de repente parecía más lejos que nunca. Los hombres rodearon a Marcus con pasos firmes, como si aquel adolescente fuera un peligro que necesitaba ser controlado. La linterna seguía apuntando a sus ojos, y cada segundo bajo aquella luz se volvía insoportable. Uno de ellos lo empujó ligeramente hacia atrás, obligándolo a detenerse justo al borde de la acera. La voz del más alto sonó con un tono acusador. Decía que nadie lo había visto antes por allí, que seguramente no pertenecía al vecindario. Marcus sintió un nudo en la garganta. Quiso repetir que vivía en la casa de la esquina, que solo estaba regresando de entrenar, pero sus palabras eran ignoradas como si fueran ruidos sin valor. Las ventanas del barrio se llenaban poco a poco de rostros curiosos. Había murmullos, algunos grababan con sus teléfonos. Otros apenas se asomaban, cautelosos, sin atreverse a intervenir. La sensación de estar en un escenario, expuesto ante todos, multiplicaba la angustia del muchacho. Nadie hacía nada por detener lo que estaba ocurriendo. El hombre que llevaba las tiras de plástico las agitó con impaciencia, como si estuviera decidido a inmovilizarlo. El gesto fue suficiente para que Marcus sintiera un calor repentino en el pecho. Era la mezcla de miedo, impotencia y rabia contenida.
Todo dentro de él gritaba que era injusto, que no merecía aquel trato, pero también sabía que cualquier movimiento en falso podía empeorar la situación. Los vecinos observaban en silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Era como si el vecindario entero hubiera decidido darle la espalda, como si nadie quisiera reconocer la injusticia que estaba ocurriendo frente a sus propios ojos. La tensión creció cuando el hombre más alto lo señaló con el dedo, diciendo que no tenía por qué estar allí, que su presencia era sospechosa. Marcus sintió que algo se quebraba dentro de él. No eran solo acusaciones vacías, era la negación de su lugar, de su identidad, de su derecho a estar en su propio hogar. El adolescente respiró hondo, tratando de mantener la calma. La rabia lo quemaba por dentro, pero sabía que debía resistir. Sus ojos se llenaron de una mezcla de desafío y dolor, un brillo que los hombres confundieron con insolencia. Y fue justo en ese instante, cuando la situación alcanzaba su punto más crítico, que un nuevo sonido rompió el ambiente, el rugido del motor de un coche que se acercaba con rapidez por la calle. Marcus giró la cabeza y, por un segundo, la esperanza iluminó su rostro. El vehículo se detuvo de golpe frente a la esquina. La puerta se abrió, y de su interior descendió una figura imponente, de traje oscuro y mirada helada. Era David Williams, el padre de Marcus. No necesitó levantar la voz para imponer respeto. Su sola presencia cambió el aire, como si la balanza de poder se hubiera inclinado de golpe. Los hombres, que segundos antes actuaban con seguridad, quedaron paralizados. Por primera vez, la autoridad falsa que llevaban como máscara se tambaleó. David Williams dio un paso al frente y se plantó con firmeza entre su hijo y los hombres que lo habían acosado. Su sola figura erguida y serena transmitía un tipo de autoridad que no necesitaba gritos ni amenazas. Marcus, que segundos antes se sentía atrapado y vulnerable, experimentó una oleada de alivio. Era como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad. El silencio del vecindario se volvió más profundo cuando David sacó su credencial y la mostró frente a los desconocidos. El reflejo metálico de la insignia brilló bajo la farola de la calle, y con él se desmoronó cualquier fachada que aquellos hombres habían intentado sostener. Durante unos segundos, sus rostros permanecieron rígidos, como si buscaran una salida que ya no existía. Uno de ellos intentó hablar, asegurando que cumplían con un deber comunitario. La excusa flotó en el aire, débil y sin fuerza, mientras David lo observaba con la mirada fija, implacable. Con un tono bajo y controlado, les explicó que lo que habían hecho no solo era un abuso, sino una infracción grave. Sus palabras eran claras, cada una pronunciada con el peso de alguien que conocía la ley y sabía cómo aplicarla. Marcus se quedó inmóvil observando cómo el poder cambiaba de manos. Aquellos hombres que minutos antes parecían invencibles ahora se retorcían bajo la presión de la verdad. Ya no eran figuras de autoridad, sino individuos comunes que habían quedado expuestos delante de todos. Las ventanas del vecindario seguían llenas de miradas curiosas. Algunos vecinos, que hasta entonces parecían indiferentes, ahora murmuraban entre ellos, con gestos de sorpresa e incomodidad. Nadie podía negar lo que había ocurrido. Habían visto a dos impostores intentar intimidar a un joven inocente, y habían visto cómo la verdadera autoridad los enfrentaba sin titubeos. David levantó su teléfono y comenzó a grabar, asegurándose de documentar cada detalle. Los rostros, el vehículo, los gestos nerviosos. Los hombres retrocedieron un paso, luego otro, hasta que comprendieron que no les quedaba alternativa más que marcharse. El motor de su vehículo rugió con impaciencia y en segundos desaparecieron calle abajo. Su huida fue rápida, pero no limpia. Dejaron tras de sí una sensación de derrota y vergüenza que impregnaba el ambiente. La calma regresó lentamente al vecindario. El aire antes cargado de tensión se volvió más ligero. Marcus respiró profundamente, como si por fin pudiera llenar sus pulmones después de largos minutos de opresión. Sintió el peso de la mano de su padre en el hombro, firme y tranquilizadora, y con él la certeza de que todo había terminado. David se inclinó un poco hacia él y, en voz baja, le aseguró que estaba a salvo. No necesito decir más. Marcus entendió en ese instante que, aunque la injusticia puede aparecer en cualquier momento, la verdad y la integridad siempre encuentran la forma de imponerse. Cuando miró hacia las ventanas, notó que los vecinos todavía lo observaban,
Quizá no habían tenido el valor de intervenir, pero ahora eran testigos de una lección que difícilmente olvidarían. La figura de su padre, erguida y serena bajo la luz de la farola, era la imagen de un hombre que había defendido a su familia y había restablecido el orden. Marcus sintió como el miedo se disolvía poco a poco. En su lugar crecía algo nuevo, la confianza de saber que, aun en medio de la injusticia más absurda, siempre existe un camino hacia la justicia. Y aquella noche, frente a todos, había quedado claro que la verdad jamás se esconde por mucho tiempo.